No. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión especial de Ameski Talks, un programa traído a ustedes por Revista La Fábrica, conducido por Fabricio Amezquita. El día de hoy tenemos un programa interesantísimo. Nos acompañan los integrantes de El Ateneo de Guatemala, un colectivo poético fuera de lo convencional y al mismo tiempo muy interesante y dedicado al trabajo de la poesía. Vamos a ver qué tienen para contarnos el día de hoy. Los invitamos a estar pendientes de nuestras redes y a compartir la transmisión que estaremos trayendo a ustedes desde Revista La Fábrica en Facebook. Queremos invitarles también, previo a iniciar el programa, a que estén pendientes del próximo taller que tendremos el día 31 de octubre del Nano Rimo para quienes quieran aprender a escribir una novela en un mes. Así que sin más presentación, los dejamos con el episodio número 8 de Ameski Talks, con el Ateneo de Guatemala, y queda con ustedes Fabricio Amezquita. Hola amigos, muy buenas tardes a cada uno de ustedes. El día de hoy pues estamos contentos de poder tener a estos invitados de lujo que tenemos el día de hoy, al grupo Ateneo de Guatemala, pero no sin antes comentarles que la ciudad de Quetzaltenango también se encuentra el día de hoy pues celebrando 195 años que fue declarada o elevada a la categoría de ciudad, y los trámites iniciaron en 1825, si mal no estoy, y posteriormente hasta el día 12 de noviembre fue que fue legalmente instaurada y elevada a la categoría de ciudad. Se ha escrito el nombre con S, con Z, y hasta el año de 1985 se le agregó la T. Así que queremos pues felicitar a esta ciudad, que es una de las más importantes en los aportes de arte y cultura en la región y en el país de Guatemala. Y también otro dato interesante es que hay 3 fechas en todo el año que se celebra pues el Día del Gato, y hoy es la última fecha del año que se está pues celebrando este día también muy importante, donde queremos recordarles que debemos de ser adoptantes responsables y estar convencidos que tener una mascota es una responsabilidad a largo plazo. Así que queremos darle también ya la bienvenida a nuestros amigos del grupo Ateneo de Guatemala. Hoy nos acompaña Amalia Martínez desde Alotenango, también nos acompaña Roberto Vela desde el Perú y Pablo Bejarano desde Antigua Guatemala, si no estoy mal. Esperamos también, tenemos a Adán Aquino, que se acaba de sumar a esta charla, y estamos contentos de poder conocerles, de poder informarnos sobre qué es lo que ustedes están haciendo y cómo es la forma en que ustedes funcionan como institución, como organización, como grupo de poesía. Así que no sé quién de ustedes me quiere contestar. ¿Cuándo fue fundado Ateneo de Guatemala? No sé si Adán nos podría mencionar cuándo fue creado y quiénes conforman parte de Ateneo de Guatemala. Creo que tenemos problemas con el audio de Adán porque no se escucha. Amalia, ¿tendrás tú esa información mientras solucionamos el problema del audio de Adán? Ateneo de Guatemala tiene 3 años. En agosto fue nuestro tercer aniversario y fue fundado por Pablo Bejarano y Álvaro Morales, que son nuestros fundadores y nuestros guías. Quiero mencionar que creo que Pablo tiene ciertos problemas de conexión y por eso es que está sin su cámara prendida, y esperamos se pueda solucionar para que él también pues pueda aportar un poquito más a la plática del día de hoy. Y
tengo entendido que Ateneo de Guatemala es un colectivo, una agrupación que está interesada en rescatar pues la poesía métrica. ¿Ustedes nos pueden compartir en sus propias palabras qué es esto de la poesía métrica? No sé si Roberto nos quiere platicar un poco de esto y posterior Amalia. Claro, buenas tardes con cada uno de ustedes. Quien les habla es Roberto Vela y desde Perú. Bueno, yo pertenezco a la organización pues desde hace un año, desde el 2019, y para mí la métrica, aprender a escribir versos medidos, fue y sigue siendo pues una oportunidad para crecer como escritor, ¿no? Ya que la métrica a mí me dio la visión de un horizonte más amplio acerca de la poesía, a entender la poesía como un arte de escribir, ¿no? Es decir, si el acto de escribir es un arte, pues naturalmente, como todas las cosas en el mundo, en el universo, eh, tiene que ser ordenada, ¿no? Tiene que ser medida, coherente, y como resultado, un poema que encierra belleza, ya que la belleza, es tal porque desprende armonía, y donde hay armonía, las partes que la componen están medidas, están perfectamente ordenadas. Entonces, eso es lo que podría decir en cuanto a la métrica, que es un arte de escribir, ¿no? La poesía, y por tanto tiene que estar de acuerdo a lo que existe en el universo, tiene que ser armónica. Muchas gracias, Roberto. Y Amalia, ¿tú qué nos puedes comentar sobre la poesía métrica? Tengo entendido que tienes bastante experiencia como docente y creo que esto es como inspirador a la hora de escribir. ¿Tú qué piensas de la poesía métrica? Bueno, pues como tú lo dices, tengo pues ya 12 años de labor docente en primaria. Me interesa a mí la poesía desde los 7 años, que fue mi primer concurso y gané el segundo lugar. Pues para mí la poesía métrica es un arte, así como uno se profesionaliza y estudia una carrera, un bachillerato, una carrera universitaria, también la poesía necesita de estudio, necesita de un ejercicio constante para poder llegar a lo sublime. Por ejemplo, la poesía se tiene que escribir y ver como un arte en el cual tú tienes que practicarlo para llegar a lo más bello, pues, porque escribir todos podemos, pero realmente llegar a medir un verso, a ver el ritmo, a compartir un soneto bien estructurado es complicado y no cualquiera lo puede lograr, pues. Y todos somos capaces, media vez nos esforcemos en aprender y en utilizar muy bien las técnicas. Y Adán, me gustaría preguntarte si tú nos pudieras explicar como de una forma sencilla, porque habemos muchos, yo en mi vida he escrito un poema, sí he redactado textos curatoriales para exposiciones, pero es otra forma de redactar pues este tipo de textos. No sé si Adán nos puede explicar como las partes de la métrica, que es un soneto, que es una rima, y en palabras que todos podamos pues comprender, que nuestra audiencia podamos entender. Bien, muchas gracias. Ahora sí, está bien el sonido, ¿verdad? Ahora sí, te escuchamos, Adán. Saludos, compañeros, me da gusto verles. Bien, esas inquietudes eran exactamente las mismas que yo tenía al momento de integrarme a Ateneo. Ya como lo decías, también he estado realizando escritos que yo considero bellos porque provienen desde cierta inspiración, desde lo profundo del corazón, de la mente, inspirado en algunos eventos. Pero
ya la poesía métrica, como lo decía nuestro amigo del Perú, que es Roberto Vela, que la poesía métrica tiene belleza. Entonces, debemos de empezar la construcción de estos a través de los versos. Cada uno de los versos debe tener cierta reglamentación en cuanto a la métrica, podríamos decir la cantidad de sílabas. En este caso podríamos platicar de los endecasílabos, octasílabos, de los versos alejandrinos que son muy utilizados. Cada uno de ellos debe tener cierta medida en cuanto a sílabas. Alguna idea que a veces nosotros tenemos es que las sílabas comúnmente son las sílabas gramaticales, pero acá se debe de hacer una diferencia en que las sílabas son sílabas poéticas, por lo tanto no se dividen de la misma manera que las sílabas gramaticales, son diferentes de cierta manera, porque podemos realizar continuación de palabras, de sílabas, aunque éstas no correspondan a la misma palabra. Entonces, son algunas reglas que vamos aprendiendo cuando vamos adentrándonos dentro de la métrica de la poesía. Y lo vuelvo a repetir, es algo que hemos venido nosotros aprendiendo también al momento de ingresar a este grupo que se llama Ateneo. Desde luego, existen también otras técnicas y otras modalidades de escritura. Lo que preguntabas acerca de los sonetos. Los sonetos regularmente se escriben son 4 estrofas. Las primeras 2 estrofas cuentan con 4 versos cada uno. Las primeras 2 y las últimas 2 estrofas solamente cuentan con 3 estrofas. Cada estrofa debe de ser endecasílabo, es decir, debe de llevar 11 sílabas. Cada una de estas debe de rimar, ya sea asonante o consonantemente, en determinadas sílabas. Entonces, y también tiene una estructura. La rima A debe rimar con el verso C. Sería de esta manera: A, B, A, B. A, B, A, B, y luego para continuar con los últimos 3 tercetos son C, D, C, D. De esta manera se va construyendo. Desde luego, existen muchas maneras en las que se pueden realizar, pero estas son las básicas con las que uno puede empezar a aprender. Muchas gracias, Adán. Quisiera saber si Pablo pudo solucionar el problema de conexión. Vamos a seguirle dando tiempo para que pueda solucionar esto. Y algo que es también muy importante, creo que esta época del COVID-19, a todos los que pues estamos dentro de alguna de las ramas del arte y la cultura, pues nos tomó desprevenidos en marzo. No sé si en Perú empezó como en la misma fecha que acá, toda esta situación caótica, donde sin dudarlo, pues tuvimos miedo, tuvimos incertidumbre, nos tuvimos que adaptar pues a nuevas formas de comunicación. Hoy estamos compartiendo en una nueva forma de comunicarnos. Los espacios virtuales pues nos permiten ahora llegar a más público. Yo quisiera saber, Amalia, ¿cómo es que te toma a ti por sorpresa toda esta situación del COVID y si también todo este tiempo que estuvimos pues en el encierro, tú pudiste pues tener un proceso creativo más largo, más fructífero? Sí, fíjate que te comento, la primera reunión en la que asistí al Ateneo fue el 11 de marzo. Llegué, nos presentamos, estaba Adán ahí ese día, compartí mi poema, porque hacemos reuniones poéticas. Cada uno de los integrantes presentamos un poema, llevamos copia para que todos lo podamos leer, hacemos una valoración. Siempre es importante, primero, ¿verdad?, dar los aspectos positivos y luego las observaciones que nos hacen los compañeros para mejorar nuestro poema.
Llegué el 11 de marzo y da la casualidad que el viernes da el presidente la noticia que acá ya estaba el virus y todo. Entonces nos empezamos a acoplar pues al chat, a reuniones por chat, y yo sentí así como que mucho, ay Dios, es la primera vez que llegaba y ahora se canceló todo, pero me motivó mucho seguir aprendiendo. Créeme que Ateneo somos una familia. A mí me encanta el grupo, la armonía que tenemos, porque entre todos nos ayudamos, nos respetamos, celebramos el triunfo del otro. Si alguien recibe un reconocimiento de algo, todos lo celebramos y todos estamos con el enfoque en crecer juntos. Y eso es lo que me encanta porque somos muy solidarios y hay demasiado respeto entre todos. Entonces, eso hace que también uno se motive en aprender. Y en este tiempo de pandemia, sí surgió más la inspiración para mí. Estuve escribiendo más poemas y algunos cuentos infantiles o pequeñas fábulas para mis alumnos. Y a mí me gustó porque así como que en los momentos de tristeza o desesperación por esto de la pandemia, la crisis y todo esto, fue para mí como hacer catarsis. Escribiendo yo sacaba todo lo que sentía, mi tristeza, soledad o angustia, ¿verdad? Que creo que la mayoría en este tiempo pues lo pasamos. Muchas gracias, Amalia. Dice Pablo que no se pudo conectar, así que me va a estar respondiendo ciertas preguntas que le voy a estar mandando por el WhatsApp y yo le voy a dar lectura posteriormente a lo que le esté yo preguntando a Pablo y le mandamos saludos. Qué pena que no pudiste conectarte, pero agradecemos pues todo el esfuerzo y la notabilidad que has tenido dentro de la poesía en estos últimos días, Pablo Bejarano. Y Roberto, me gustaría pues saber si solamente tú eres extranjero dentro de Ateneo de Guatemala o hay más compañeros que sean de otros países. Bueno, yo soy el primer extranjero en formar parte del Ateneo de Guatemala, aunque yo personalmente cuando participo en las reuniones que realizamos, no me siento extranjero o un ajeno, ¿no? Por lo contrario, me he identificado bastante con ellos y pues me ha dado una vista más amplia, ¿no?, de las cosas. Bueno, hasta la vez pasada, hasta la semana pasada, era yo el único que estaba formando parte, ¿no?, del Ateneo de Guatemala en cuanto a los que no forman, a los que no eran de Guatemala. Últimamente se agrupó un compañero de Colombia y pues la organización, el Ateneo de Guatemala está creciendo, ¿no? Ya es internacional y va a tener y tiene un impacto positivo, ¿no?, para cultivar el arte de la manera clásica. Muchas gracias, Roberto. Siempre creo que nos pasa acá que cerramos nuestro micrófono y se nos olvida y empezamos a hablar. Y yo quisiera preguntarle a Adán, él cómo ve el panorama de la poesía dentro del lugar en que ustedes se desenvuelven, si existe gente que consume poesía o hay que crear estos públicos para cuando podamos tener actividades presenciales. La lectura en general en nuestro país lamentablemente es muy limitada. Hablemos de cualquier tipo de género literario. La poesía, desde luego, la poesía tiene algo especial, que tiene mucho más consumo que cualquier otro tipo de creación literaria, puesto que constantemente
en nuestro diario vivir se reflejan situaciones, se reflejan acciones que afectan la vida del ser humano. Y uno de los escapes, uno de los refugios comunes de las personas, pues es la poesía, ya sea creándola o leyéndola. Entonces, sí hay bastantes consumidores de la poesía. Ahora bien, la compra de estos libros o la búsqueda de libros, la búsqueda de nuevos escritores, eso sí tenemos que mejorarlo todavía en todo este contexto guatemalteco. Y pues Zacatepeques, antigua Guatemala, es una ciudad bastante culta, que apoya bastante a los artistas, en este caso a los que pertenecemos al ramo de la poesía. Se nota que sí hay personas que apoyan este ramo. Asimismo, personas que organizan eventos para que se puedan presentar los trabajos literarios de las personas o de cualquier otra rama artística. Entonces, yo considero de que sí existen personas que apoyan, existe consumo de la poesía, pero desde luego tenemos que seguir mejorando. Una muestra de esto es que la última vez o la última presentación de un libro que fue de nuestra compañera Eleonora Pereira, hubo bastante afluencia de personas. El espacio que se consiguió de la Universidad San Carlos de Guatemala no dio abasto. Había mucha gente que quedó fuera porque la afluencia fue bastante. Eso nos causa a nosotros mucha alegría porque vemos de que hay aceptación del trabajo de cada uno de los compañeros. Muchas gracias, Adán. Hace un momento yo le preguntaba a Pablo la razón por la que se funda Ateneo de Guatemala y él me contesta que pues se funda porque ha habido un abandono al estudio de la métrica y entonces, aunque las personas quisieran aprender, pues no hay dónde aprender el estudio de la métrica y la idea es que ya que la poesía libre tiene muchos espacios, la poesía métrica pues tenga por lo menos también un espacio. Al final lo que buscamos es que los poetas sepan medir, y ya luego ellos decidan de qué manera prefieren hacer sus poesías. De nuevo, pues queremos saludar a Pablo, ojalá se pudiera solucionar antes de que finalicemos y quisiéramos saludar también a Herbert Contreras que dice saludos a Amalia Xiomara y pone 2 corazoncitos. Álvaro Morales Valdés, excelente, saludos amigos del Ateneo. Y Johanna HG, orgullo compañeros del Ateneo, y José Arturo Monroy, saludos compañeros, éxitos. Amalia, yo quisiera que me dieras una opinión bien honesta de cómo has tomado en cuenta el trabajo de las mujeres dentro de la estructura social de la cultura. Recordemos que sí vivimos dentro de un patriarcado y cómo es que tú te tienes que hacer para que tu trabajo pues sea tomado en cuenta. Pues gracias a Dios en el Ateneo y estamos en una época donde ya cambió todo eso, a pesar de que hay todavía cierto machismo u opresión hacia el género femenino, pero yo no me he sentido así. Tengo pues mucho campo, amigas que también desean aprender y me motivan. Entre nosotras tengo amigas ya poetas, escritoras. Una de ellas es Gabriela Grajeda, es antigüeña, residente en Panamá, es periodista, escritora, tiene ya obras publicadas. Ella es una de las que me motiva a seguir y siento que ahorita la mujer pues ha logrado más realce, no solo en el ámbito poético, sino que en varias áreas que nos queremos desempeñar. O sea, ya los hombres como que van bajándole al machismo, por decirlo así. Sí, yo creo que es muy necesario que existan este tipo de espacios, pues donde todos puedan aportar desde lo que saben y se agradece pues que ya vayamos nosotros como hombres pues también aprendiendo y
dándoles esos espacios para que también ustedes sean voces de nosotros. Roberto, ¿tú me podrías contar quiénes son pues, los poetas más insignes del Perú que hicieron métrica y si hay poetas jóvenes que lo estén haciendo en este momento? Bueno, acá en Perú tenemos muchos poetas que han cultivado la métrica. Uno de ellos, por ejemplo, es José María Eguren. Es un poeta simbólico que está considerado como un poeta de esa área. Tiene bastante simbolismo en todos los poemas que ha escrito. Uno de los poemas más representativos de él es La niña de la lámpara azul, que en realidad es un poema muy bello. Otro poeta que tenemos, que tuvimos aquí en Perú, es José Santos Chocano, ¿no? que es muy conocido, ¿no? Conocido como el cantor de América. Entonces, tiene muy buenos poemas de él, bastante inspirador los temas que trata, ¿no? Nuestro poeta. Es bastante altisonante, ¿no? Los versos que escribe él. Otros poetas como, por ejemplo, Mariano Melgar, que era un poeta que murió a los 23 años defendiendo la patria. Entonces, tenemos varios poetas, ¿no? Que han cultivado la métrica. Muchas gracias, Roberto. Y también cuando ustedes estaban pues respondiendo las preguntas que le hacía, le preguntaba yo a Pablo que qué pensaba él sobre Miguel Ángel Asturias como un referente de la poesía y me manda a responder que es una de las muestras más palpables de que puede innovarse en la poesía sin abandonar la métrica, escribiendo sonetos, cuartetos, sonetíos, cervantesíos, redondías, logró algo totalmente nuevo por medio de su lenguaje. El lenguaje poético de Miguel Ángel Asturias es uno de los más sofisticados, no solo del siglo XX, sino de toda la historia. Hubo poemas en los que alcanzó un sentido figurado que yo jamás había leído en otro poeta. Y me gustaría también pues preguntarle a Adán cómo es que él se interesa en escribir y a qué edad empezó él a escribir y si tiene publicado algún material o si podemos en algunas redes sociales pues encontrar material suyo. Bien, muchas gracias. Publicaciones de libros, desde luego no tengo. Tengo una página donde yo publico cada una de las creaciones que voy teniendo especialmente las que voy teniendo en la era de Ateneo. La página se llama Beto Cuervo, es el seudónimo que yo utilizo para realizar mis creaciones poéticas. Yo inicié a escribir desde luego en la edad escolar. Como en muchos contextos guatemaltecos, las tareas de la escuela consistían en llevar poesía, en buscar poesía. Pero en la comunidad que yo vivo, que está al norte de Zacatepeques, acá en Santo Domingo, Xenacó, en la época pues que yo era niño, no teníamos bibliotecas, libros, no teníamos suficiente material al cual nosotros pudiéramos acudir. Aparte de eso, pues tuve la dicha que desde niño trabajaba y no tenía tiempo para realizar las tareas. Obligado a tener que entregar las tareas, pues yo mismo empecé a crear mis propias poesías, mis propios cuentos, cosa que desde luego el profesor se daba cuenta, la calidad de poesía, la calidad de cuentos que yo entregaba. Y me decía, mira, esto vos lo hiciste, ¿verdad? Sí, yo lo hice, profe. Bueno, y de esa manera fue que yo empecé a la edad de unos 8, 10 años. A la edad de 12, 13 años continué con eso. Nunca publiqué nada, pero
sigo guardando en mi memoria todas esas historias, que las estoy trabajando y en algún momento, con el apoyo de los compañeros, serán publicados. De esa manera fue que yo empecé a escribir. Y también un profesor, pues, que me dijo, bueno, mira, si vos estás escribiendo, pues, dedicate a escribir, podrías llegar a ser un buen escritor o un poeta. Pero a lo largo del tiempo, ya saben que tratar de formar nuestra vida, tratar de desarrollarnos profesionalmente, personalmente, pues nos vamos alejando de algunas inquietudes e intereses que tenemos, en este caso la poesía. Y hasta hace poco, unos cuantos años, que volví a retomar el interés. Y de esa manera fue que empecé a buscar dónde poder auxiliarme. Y tuve la gran dicha de encontrar a Ateneo, donde estoy aprendiendo bastante de la métrica, bastante de técnica, bastantes situaciones que debe llevar implícito la poesía. El agradecimiento para Paulo, que ha sido uno de nuestros grandes instructores, una persona que admiro mucho, es bastante joven, que conoce bastante del tema de la poesía métrica y que nos ha enseñado mucho, se lo agradecemos. A nuestro compañero Álvaro Morales, quien se encarga también de la parte filosófica, gente que yo tenía una idea diferente de cómo eran ellos, los artistas, los filósofos, los poetas, pero me encontré con muy buenas personas y un saludo especial para ellos. Muchísimas gracias, Adán. No cabe duda que a través de la palabra pues se puede construir, se puede también constatar muchas atrocidades, se puede también exaltar la belleza, se puede también aprender a dialogar. La palabra no cabe duda que es causante de la construcción, y en estos momentos yo creo que sí, los espacios para construcción a través del diálogo son muy, muy importantes para redireccionar pues esta humanidad y la forma en que vivimos. Yo quisiera saber, Amalia, ¿quién es tu autor favorito o que sea una inspiración para ti? Bueno, autor, fíjate que es difícil porque tengo varios poemas favoritos de varios autores, entre ellos pues Jorge Luis Borges, también Ana María Valdeavellano, me gusta mucho su poesía, ella es guatemalteca también, entonces no podría decirte quién exactamente porque sí hay muchos poemas que me encantan, que me llenan y los tengo así como, bueno, ellos son mis ídolos y algún día pues sueño con poder escribir a la altura de ellos, ¿verdad? Y todo requiere esfuerzo, entonces. Para eso estamos en el Ateneo, para aprender y seguir creciendo. Muchas gracias, Amalia. Y quisiera preguntarle a Roberto, ¿qué consejo le da él a los jóvenes que se están iniciando en esto de escribir? Bueno, yo creo que soy demasiado joven para dar consejos todavía a, a los jóvenes, pero sin embargo podría decir que el escribir es un arte, ¿no? Y como todo arte necesita esfuerzo. Pues les diría que hay que esforzarnos en, en hacer arte, ¿no? No como hoy en día está el arte decayendo, no está decayendo, de que cualquier cosa es arte. Entonces, yo creo que hay que despertar de ese sueño, de esa gran mentira de que el arte es fácil o cualquier cuadro, cualquier poema va a ser arte, ¿no? O sea, el arte es, pues, tiene que encarnar la belleza, ¿no? Ese es el sentido del arte. Entonces, y para transitarla se necesita esfuerzo, mucho esfuerzo, de verdad.
Muchas gracias, Roberto. Vamos a leer dos saludos más. Está Karina Basalar, saludos desde Perú. Sí, me encanta el poeta simbólico peruano Eguren con el poema La Niña de la Lámpara Azul, y también se conectó la poeta Ruth Baides. Saludos, poetas. Un fuerte abrazo para Ruth también. Y también espero que hayan preparado algún poema propio para leerlo al finalizar, y si no, pues les damos tiempo de que corran a buscarlo para esto. Así que vamos a leer la pregunta que le hice a Pablo, y yo le preguntaba cómo piensa que la poesía será en el futuro. Y él nos responde que considera que el ritmo monótono en que cayeron los poemas métricos y las rimas forzadas que ya se daban llevaron al verso libre, pero la idea del verso libre, de que la poesía no tiene reglas, nos condujo a un libertinaje que en ciertos puntos ha caído hasta en lo soez y lo simple. Por eso creo que en el futuro deberá ser una nueva poesía métrica, retomar el orden, pero sin los giros gastados en que se había caído. Y yo quisiera preguntarle también a Adán, ¿qué autores son como los favoritos tuyos dentro de la poesía métrica? Y que nos recomiendes algunos autores también para que nosotros podamos empezar a aprender sobre este tipo de poesía. Bueno, yo lo resumo en dos. Es bastante obvio para nosotros como guatemaltecos. Sentir también ese orgullo, ese placer, ese privilegio de contar con Miguel Ángel Asturias como un poeta guatemalteco, no solamente poeta guatemalteco, sino que también premio Nobel de literatura. Desde luego, ya lo manifestaba Pablo, de que Miguel Ángel Asturias tiene un estilo muy diferente a todos los demás, entonces es muy recomendable poder leerlo a él y poder entender un poquito de cómo nosotros podemos ir utilizando diferentes maneras de expresar las ideas, los pensamientos y los sentimientos que deseamos. Algo que podría sonar quizá contradictorio, porque otro de los poetas que recomendaría sería a Humberto Acabal. De todos es conocimiento que Humberto Acabal rechazó el premio de Miguel Ángel Asturias por la tesis que él escribió acerca de los pueblos indígenas, de los pueblos mayas acá en Guatemala. Les cuento que yo soy maya cachiquel, también he leído esa tesis, en algunos momentos me ha molestado, pero también debemos de considerar cuáles eran los contextos o la coyuntura social que se vivía en esos momentos. Entonces, los dos poetas que podría yo recomendar sería Miguel Ángel Asturias y a Humberto Acabal, quien, como digo, en algún momento rechazó ese premio, ese honor, de esa distinción de Miguel Ángel Asturias. Una frase de Humberto Acabal que me gusta mucho es que decía que la poesía es fuego, que arde dentro de uno y arde dentro de otro. Si no lo fuera, cualquier otra cosa sería, menos poesía. Entonces, son personas que definitivamente debemos de leer. Muchas gracias, Adán. Y justamente él cumpliría años el 31 de octubre, él nace el 31 de octubre de 1952, así que me imagino que en ese día muchos vamos a estarlo recordando pues a través de lo que él dejó escrito. Y Amalia, yo no sé si te puedo molestar con la lectura de alguno de tus poemas, posteriormente sí, que lo haga Roberto y posteriormente que lo haga Adán. Muy bien. Les voy a compartir el primer poema que me quedó de los versos de 10 sílabas. En este logré medir bien y me sentí muy orgullosa ese día porque cuando lo presenté en el grupo me felicitaron y me motivaron a seguir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, mi poema se llama Brújula en tu piel. Esta brújula sin dirección me lleva a los lejanos lugares,
donde unidos el tiempo y olvido se acercan al coloquio de vida. No vemos este ni oeste, pasos agigantados del pensamiento, me dirigen al extremo norte de tu cálida piel carmesí. Desfilan las horas junto con los luceros, la noche se calma y duerme bajo aquella angustiosa pena de labios rojos menguantes. Apenado deseo, dirige al sur de tu cuerpo la pasión, entrañando con una mirada pícara un solsticio de verano. Gracias. Muchas gracias, Amalia. Y a continuación quisiéramos pues escuchar algo de la autoría de Roberto. Bueno, yo les voy a compartir un poema octosílabo que lleva por título Flores Celtas, y también es uno de los poemas en la que he logrado, ¿no? La métrica y las rimas. Ataviadas de sonrisas y fragancias verdeluisas, danzan las flores al son en una dulce mansión. Se trenzan luces del mar con el hermoso cantar de las blancas clavelinas, cual cuerpos suaves de ondinas. Puras e inquietas festejan aquellas rosas y dejan el alma en una mirada perfectamente acuñada. Mas el silencio se aquieta como el numen de un poeta enmantado en la armonía, libre de toda ufanía. Y se profundiza el canto en el podio sacrosanto que sustenta la armonía hasta acariciar el día. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Quisiéramos ahora pues escuchar a Adán con también uno de los poemas de su autoría. Muchas gracias. Este poema es uno de los bonitos que tengo. Fue escrita ahora en conmemoración del 12 de octubre y dice de la siguiente manera: insignia de calaveras emergen del horizonte, portadas en carabelas. Cantan tristes los insontes, cubiertos de nubarrones tiemblan de angustia los montes. Con astucia de ronrones, los embusteros corsarios, avaros buitres ladrones, desembarcan con rosarios y la cruz de bandera. De Camé son emisarios. El Xibalbá como fiera sobre el suelo de Tulán, en corona de ramera, desatando a Cabracán y su furia sobre los pueblos que habitan Yucatán, reclama para él los templos. Ajuch es blanco y barbado, embaucador de los tiempos, quema los textos sagrados con leños de aztecas, mayas y pueblos ensangrentados. Columbus, viejo canalla, con su idioma y vestimenta, el indio sigue en batalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Adán. Antes de despedirnos, quisiera que nos pudieran compartir, tal vez Amalia lo puede hacer, las redes sociales de Ateneo de Guatemala y que nos puedas contar también cómo es que se pueden sumar pues más personas que quieran estar en Ateneo de Guatemala. Muy bien. Nuestra página de Facebook es Ateneo de Guatemala y allí tenemos pues la opción para enviar mensajes si quieren sumarse a nuestro grupo. Son bienvenidos y si no, pues en las diferentes redes sociales de cada uno de los integrantes y ahí aparecemos en los comentarios, entonces ahí nos pueden contactar. Muchas gracias, Amalia. Y por último hay un saludo de Fluvia Martínez. Dice, saludos poetas de Ateneo, en especial a Shomi. Estamos
orgullosos de ella. Roberta, te damos el espacio para que pues puedas despedirte de esta edición del programa del día de hoy. Bueno, muchas gracias a la revista La Fábrica. Y todo un gusto participar en esta entrevista con ustedes y gracias también a mis compañeros, ¿no?, del Ateneo, a Pablo, a Álvaro Morales, a Xiomara, a Dan Aquino, y a seguir adelante, ¿no?, con el arte. Y pues también le damos el tiempo a Adán para unas últimas palabras antes de que finalicemos pues la edición del día de hoy. Muchas gracias. Ha sido un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes, así como con el grupo de Ateneo. A todas aquellas personas que tengan la inquietud de crear poesía, acérquense a Ateneo. Podrán aprender grandes herramientas para poder escribir de mejor manera y explotar todo ese talento que puedan tener. Saludo para cada uno de ustedes. Quiero agradecerles pues por permitirme conocerlos el día de hoy, el saber que existe gente haciendo poesía métrica, que hay artistas que no han perdido pues tiempo durante esta situación sanitaria que estamos viviendo, y agradecerles ante todo por compartir con nosotros el día de hoy. Quiero también agradecerle a Pablo Bejarano por toda la gestión que hizo al momento de convocarles a cada uno de ustedes, y recordarles que nos vemos en la siguiente edición el próximo jueves a partir de las 5 de la tarde. En redes sociales aparecen como Ateneo, pero si no estoy mal lleva una H intercalada, así que eso es muy importante. Vamos a estarlo compartiendo en la caja de comentarios al finalizar para que puedan ustedes darle like a la página Ateneo de Guatemala y para que también puedan comunicarse con ellos. Así es que solo les recuerdo que el arte pues nos está sosteniendo y nos seguirá sosteniendo a través de la historia, como lo ha hecho de esta forma tan amorosa que lo hace hasta el día de hoy. Así que pasen feliz tarde, feliz noche. Nos vemos el siguiente jueves con otros invitados de lujos que yo me gozo mucho en conocerlos. Así que pasen feliz tarde. Igualmente.